Creo importante conversar hoy, tratar hoy, lo de la cuarentena en relación con el empobrecimiento, el impacto ahora económico de la pandemia, que se traduce en más empobrecimiento. Y debemos comenzar por recordar lo siguiente. La población económicamente activa de la República Dominicana suman 5.5 millones de habitantes. De esos 5.5 millones, 2 millones y medio aproximadamente son trabajadores formales, registrados con determinadas características, y 3 millones son los considerados informales, es decir, chiriperos, trabajadores por cuenta propia, ejemplos buhoneros, vendedores ambulantes, en fin, múltiples negocios. Ahora, los suspendidos, los trabajadores formales suspendidos, de ese total de 2.5 millones, son alrededor de 750.000. 750.000 suspendidos sin salario. Y le han dejado la seguridad social solo por 2 meses. Los informales paralizados, en un estimado un poco conservador, por debajo quizá de lo real, pueden calcularse sin todavía medir el impacto de la reducción de las remesas que vienen de fuera, que va a paralizar más gente. Son alrededor de 1,5 millones. Y el desempleo previo, según cifras de OFAN, de algunas estadísticas oficiales, puede andar por 1.100.000 desempleados absolutos. Si se le fuera a entregar 8.500 pesos mensuales, que no dan para vivir, a ese volumen de trabajadores formales e informales y de desempleados, para enfrentar esta situación tan crítica, tan grave, tendríamos que los suspendidos se llevarían alrededor de 6.375 millones en un mes. Los informales paralizados, más o menos el doble, 12.750 millones. Y los desempleados, alrededor de 9.000 millones. Eso suma un total de 28, 29.000 millones al mes. El gobierno ha dicho que identificó, y no voy a insistir en todos los elementos criticables de la manera como las fuentes de ese dinero, que va a destinar 32.000 millones, pero solo un mes se consume en eso solo, sin contar todo el tema de salud. Todos los gastos que tiene que generar desde un sistema totalmente deprimido, afectado por las privatizaciones, por la salud como negocio, por la debilidad de la salud pública,
Sin contar eso, cada mes, y ya va un mes, son alrededor de 28.000 millones. Hay que pensar en 2, 3 meses mínimo, muy difícil que sean 2, y cuidado cómo van las cosas. Entonces, todo esto en el marco de un contagio ascendente, las cifras se siguen remontando. La campaña Quédate en casa, y aquí entro, la relación de la depresión económica con la preservación de la vida y la salud. La campaña Quédate en casa es una campaña que fundamentalmente está concebida en términos de publicidad, pensada para la gente que pueden, que tienen posibilidad, mínimas condiciones. Hay otros que tienen super condiciones para recogerse. Esa campaña no contempla, no valora, no enseña lo relacionado con los obstáculos para una parte grande de la población. Quedarse en su casa, cumplir con ese requerimiento para preservar su vida y la vida de los demás, porque esto está interrelacionado, para el tema del distanciamiento, todo esto. Y eso explica lo que está pasando después de estas semanas, impactado el país por la pandemia. Los obstáculos tienen que ver con esas cifras. Gente que está pasando hambre o ya con la amenaza de pasar hambre en diferentes grados, hacinada por el déficit que hay habitacional en los barrios con aglomeraciones enormes, pequeños callejones, cuarterías, casuchas, las comunidades con 1000 debilidades en ese orden, el tema del agua, que hay que salir afuera a buscarla en un gran número de hogares, creo que el 60%, creo que di esa cifra, lo tiene fuera de la casa, los apagones, el calor, la falta de un abanico. Pongámonos en esa. Pongámonos en esa. Y a eso hay que agregarle las degradaciones que ha provocado el capitalismo en la República Dominicana, ha agravado más aún sus efectos deshumanizantes en toda la época neoliberal, en las últimas décadas. Ahí se ha dicho los ninis. Estamos hablando de un número enorme de jóvenes, 800.000 aproximadamente, sin empleo y sin escuela. Cómo la violencia de la policía histórica ha generado violencia en esos jóvenes. Entonces, hay que detenerse y no ser ligero. Yo creo que la labor que hacen los policías de base ahora es una labor digna, dignificante, por lo menos la mayoría, aunque en la policía hay tanto tigueraje como en los barrios, y ni hablar de las cúpulas. Pero bueno, no vamos a entrar en esa cosa. Este sistema ha hecho
de los ciudadanos clientes, de los seres humanos mercancía. Se necesita otro trato verbal, no la condena, porque los ricos violan el toque de queda y eso no sale. Es contra los pobres la cosa, y los negritos, y los jodidos. Hay que ser más persuasivo, ver las formas viables de la cuarentena en esas condiciones. Quizás pensar en cuarentena, en recogimientos más colectivos en los barrios, los cierres de áreas. Es decir, esto hay que pensarlo mucho más y cambiar el tono. Cuidado, tiro al blanco.